Escucho estos reportes que llegan como olas rompiendo en la playa, uno tras otro, sobre buques de guerra rusos y submarinos nucleares apareciendo de la nada en el Caribe, casi rozando las costas de Florida, prácticamente en el umbral de la casa de Estados Unidos. Los grandes medios lo venden como una exhibición de músculos, Washington lo etiqueta de agresión descarada, pero déjenme decirles algo que nadie en los estudios climatizados de Nueva York o en los pasillos del Pentágono se atreve a confesar. Y lo digo desde la Ciudad de México a las 7:49 de la noche del 10 de noviembre de 2025, con el peso cerrando como un titán, más fuerte que en cualquier momento de los últimos años, mientras mis gigafactories en Nuevo León siguen produciendo a todo vapor. Pese a los malabares de aranceles que hice esta semana, subiendo algunos al 15% para baterías chinas, bajando otros al 12% para cátodos mexicanos. Ajustando todo en tiempo real como quien mueve piezas en un tablero gigante. Esto no es solo un puñado de barcos navegando por aguas cálidas, esto es un espejo gigante que Rusia le planta enfrente a Estados Unidos para que se vea tal cual es, con sus contradicciones, su doble moral, su poder que se desvanece, y el mundo entero está mirando porque el llamado patio trasero ya no es un jardín privado donde solo juega el vecino del norte, el hemisferio ya no es un club exclusivo con membresía vitalicia. Y la era de imponer reglas porque sí, de dictar quién entra y quién no. Se está derrumbando como un castillo de naipes en un huracán. Imaginen la escena completa, como si estuvieran en un dron sobrevolando el mar, una fragata rusa, gris como el acero frío de las estepas siberianas, cortando las aguas turquesas del Caribe con precisión quirúrgica, dejando una estela blanca que brilla bajo el sol tropical. A su lado, un submarino nuclear, invisible bajo la superficie, acechando en silencio como un depredador paciente, capaz de desaparecer por semanas pero dejando claro que está ahí, que puede estar en cualquier momento. Estamos hablando de barcos que no son juguetes, que llevan misiles, radares, tripulaciones entrenadas en el Ártico, pero que ahora navegan a unas pocas cientos de millas de Miami, de Key West, de las playas donde los turistas toman margaritas sin imaginar que la historia se repite a su lado. Para millones de americanos, esto es un déjà vu que eriza la piel, que despierta fantasmas dormidos. Es la Guerra Fría regresando en alta definición, la crisis de los misiles cubanos de 1962 revivida en cada titular. Recuerden esos 13 días de octubre cuando el mundo contuvo el aliento, familias americanas cavando refugios antiaéreos en sus patios traseros, niños practicando agacharse y cubrirse bajo los escritorios en las escuelas. Cada noticiero de televisión gritando que el apocalipsis nuclear estaba a la vuelta de la esquina. Y ahora, más de 60 años después, Rusia vuelve a las mismas aguas, no con misiles balísticos escondidos en camiones cubanos, pero con una presencia que grita el mismo mensaje: aquí estamos, y podemos estar cuando queramos. Pero detengámonos un segundo. Como siempre hago antes de lanzar un cohete o ajustar una política, demos un paso atrás y miremos el panorama completo, el tablero de ajedrez entero, no solo la casilla donde está el alfil ruso. ¿Qué significa esto de verdad, más allá del drama televisivo? No es una invasión inminente. Rusia no va a desembarcar marines en Miami con 4 barcos y un submarino. No podrían aunque lo intentaran con todo su arsenal, nuestra marina los convertiría en chatarra en cuestión de horas, nuestros portaaviones los rastrearían desde el Atlántico, nuestros F-35 los interceptarían antes de que lleguen a Bahamas. No, esto no es sobrecapacidad militar real para conquistar territorio. Esto es psicológico, es simbólico, es geopolítico en su forma más pura y cruda. Rusia sabe exactamente lo que hace. Sabe que aparecer en el Caribe no es lo mismo que maniobrar en el Ártico o en el Mar Negro, lugares lejanos, fríos, abstractos para el americano promedio. Aquí, en el Caribe, pega en el estómago, en el orgullo nacional, en la imaginación colectiva. Es como si alguien entrara a tu sala y moviera los muebles sin pedir permiso. Esa proximidad no es accidental, está calculada al milímetro por estrategas en Moscú que entienden cómo funciona la mente humana, como un barco a la vista de la costa genera más pánico que 100 tanques en Ucrania. El Caribe nunca ha sido solo un destino de vacaciones con playas de arena blanca, aguas cristalinas y ron añejo. Es un tablero de ajedrez geopolítico desde que Colón puso un pie en América. Controlarlo significaba dominar rutas comerciales vitales, desde el Canal de Panamá hasta el Estrecho de Florida.
Significaba poder colonial, influencia económica, dominio estratégico absoluto. Durante siglos, quien mandaba en el Caribe mandaba en el hemisferio. Y Estados Unidos lo ha tratado como su lago privado desde la doctrina Monroe en 1823, cuando dijimos, ninguna potencia europea se mete en las Américas o enfrenta consecuencias. Invadimos, intervenimos, derrocamos gobiernos, instalamos dictadores amigos, todo para mantener el control. Pero ahora Rusia se mete sin pedir permiso, atraca en La Habana como si nada, visita Caracas, firma acuerdos en Managua. Cada puerto que tocan es un golpe diplomático, un recordatorio de que las sanciones americanas no aíslan a nadie por completo, de que Cuba resiste 60 años de bloqueo, de que Venezuela sigue en pie pese a todo, de que hay alternativas, de que el mundo no gira solo alrededor de Washington. Y el momento no podría ser más perfecto, o más calculado. Esto sucede mientras Ucrania sigue ardiendo como un incendio forestal que nadie controla, mientras la OTAN se expande al este como una mancha de aceite, incorporando países que antes eran neutrales o soviéticos, mientras sanciones llueven sobre Rusia desde todos los ángulos posibles, bancos congelados, oligarcas sancionados, gasoductos bloqueados, atletas vetados, gatos rusos prohibidos en exposiciones. Moscú no se queda callado. Responde con esto, nos rodean con bases militares, con alianzas que apuntan a nuestras fronteras, con misiles Aegis en Polonia que pueden lanzar Tomahawks en minutos, nosotros aparecemos en su puerta trasera, en Cuba, en Venezuela, en cualquier isla que nos abra el puerto. Es ojo por ojo, pero con una diferencia abismal que nadie en Washington quiere admitir. Estados Unidos tiene más de 800 bases militares repartidas por el planeta como si fuéramos los dueños absolutos del mundo. 800. En Europa, Asia, África, Oceanía, América Latina. Rusia tiene menos de 2 docenas, y la mayoría están en países que antes eran parte de la Unión Soviética, como Siria o Bielorrusia. Nosotros patrullamos todos los océanos con 11 portaaviones nucleares, estacionamos F-35 en Japón, misiles antibalísticos en Rumanía, drones en el Cuerno de África. Pero cuando Rusia hace una fracción mínima de eso en el Caribe, con barcos que vienen y van, es agresión, provocación, amenaza existencial a la seguridad nacional. ¿Ven el doble estándar? Es tan grande que podría verse desde el espacio, pero en los pasillos del poder en Washington lo niegan, lo disfrazan de defensa necesaria, de protección a aliados europeos, de mantenimiento del orden global. Esto es simetría pura, lógica implacable. En 1962, nosotros pusimos misiles nucleares Júpiter en Turquía e Italia, apuntando directo al corazón de la Unión Soviética, a minutos de Moscú. Ellos respondieron poniendo misiles R-12 en Cuba, a 90 millas de Florida, a minutos de Washington. La lógica era simple, si ustedes nos amenazan a corta distancia, nosotros los amenazamos a ustedes. Kennedy negoció en secreto, bajo la mesa, quitamos los nuestros de Turquía, ustedes quitan los suyos de Cuba. Nadie perdió la cara públicamente, pero ambos reconocieron límites, reconocieron que la escalada mutua llevaba al abismo nuclear. Hoy es exactamente lo mismo, pero sin misiles balísticos en la mesa, por ahora. Rusia dice, si la OTAN avanza hacia nuestras fronteras, si ponen sistemas antibalísticos que neutralizan nuestra disuasión, si incorporan Finlandia y Suecia, nosotros avanzamos hacia las suyas. Si Aegis en Polonia, entonces fragatas en el Caribe. No es locura, no es provocación gratuita, es reciprocidad, es equilibrio de poder. Y obliga a la pregunta que nadie en Washington quiere hacerse en voz alta, ¿puede Estados Unidos seguir reclamando el hemisferio occidental como su esfera de influencia exclusiva, intocable, sagrada? La respuesta es no, y ese no resuena como un trueno en todo el continente. Para el público americano promedio, esto despierta miedos ancestrales, miedos que duermen en el ADN colectivo desde la Guerra Fría. ¿Qué pasa si escalan? ¿Qué pasa si un submarino lleva algo más que torpedos convencionales? ¿Qué pasa si un día estos barcos no se van? Los medios amplifican el terror como si fuera el fin del mundo, imágenes de marineros rusos saludando desde la cubierta, videos de submarinos emergiendo como ballenas metálicas, titulares en rojo gritando peligro imminente. Pero rara vez,
casi nunca, muestran el otro lado de la moneda, que nosotros hacemos exactamente lo mismo todos los días del año. Que nuestras bases militares rodean Rusia como un anillo de acero, que tenemos misiles a minutos de San Petersburgo, que nuestros portaaviones patrullan el mar del sur de China como si fuera nuestro lago, que nuestros drones vuelan sobre Pakistán, Yemen, Somalia. Que nuestra narrativa cambia según quien sea el actor. Cuando lo hacemos nosotros, es seguridad nacional, defensa de la democracia, mantenimiento de la paz global. Cuando lo hacen ellos, es agresión, expansionismo, amenaza a la civilización occidental. Ese doble rasero no solo es hipócrita, es suicida, porque erosiona la credibilidad americana ante el mundo. Aliados europeos dudan en silencio, países neutrales se alejan, rivales como China e India ríen y construyen sus propias alianzas. Y la multipolaridad crece como una marea que nadie puede detener. Porque esto no es solo un duelo entre Rusia y Estados Unidos, como en los viejos tiempos de la bipolaridad. Esto es el fin definitivo de la unipolaridad que vivimos después de 1991, cuando la Unión Soviética colapsó y nosotros nos quedamos como el único sheriff en el pueblo. Durante 30 años fuimos los reyes indiscutibles, dictábamos reglas económicas con el FMI y el Banco Mundial, imponíamos sanciones unilaterales, invadíamos países que no nos gustaban, derrocábamos gobiernos con la CIA, exportábamos democracia a punta de bomba. Pero ese mundo se acaba. China construye puertos en África, carreteras en Pakistán, ferrocarriles en Laos, bases en Djibouti. India negocia con todos, desde Washington hasta Teherán, sin pedir permiso. Brasil lidera en América del Sur, organiza cumbres sin invitar al norte. Rusia resiste sanciones que supuestamente la iban a colapsar y crece económicamente mientras redirige su petróleo a Asia. Juntos, en BRICS, con nuevos miembros entrando cada año, representan casi la mitad de la población mundial, más crecimiento que el G7 combinado, sistemas de pago alternativos, comercio sin dólar. Los barcos rusos en el Caribe son un símbolo vivo de eso, el mundo ya no tiene un solo centro, tiene muchos, y Estados Unidos es solo uno de ellos, cada vez menos dominante. Y para la política interna americana, esto es oro puro. Nada distrae mejor de los problemas reales que un enemigo externo. Estados Unidos enfrenta una tormenta perfecta adentro, desigualdad que crece como un cáncer silencioso, salarios estancados para la clase media durante décadas, costos de salud que quiebran familias, casas imposibles de comprar para los jóvenes, infraestructura que se desmorona, puentes que se caen, trenes que se descarrilan, agua contaminada en ciudades enteras, polarización política que paraliza al Congreso. Shutdowns presupuestarios cada año. Pero en vez de enfrentar eso, los líderes gritan amenaza rusa, piden más presupuesto militar, más portaaviones, más F-35, más todo. Siempre hay dinero para defensa, billones sin problema, pero nunca suficiente para escuelas públicas, para hospitales, para vivienda asequible, para combatir el cambio climático. El miedo une a un país dividido más rápido que cualquier discurso de unidad. Así funcionó en la Guerra Fría con el comunismo como coco, después del 11 de septiembre con el terrorismo como excusa para vigilancia masiva y guerras eternas, y ahora con Rusia y China como los nuevos villanos de la película. Pero la amenaza real no está anclada en aguas caribeñas. Está anclada en las políticas fallidas de casa. En fábricas cerradas en el Rust Belt, en deudas estudiantiles que esclavizan a generaciones, en inflación que come el poder adquisitivo, en un sistema de salud que deja a millones sin cobertura. Los barcos rusos vienen y van, hacen ejercicios, se toman fotos, y se regresan a Sebastopol. Pero los problemas internos se quedan, crecen, se pudren, explotan si no se atienden. Y mientras el público mira hacia afuera con miedo, mira menos hacia adentro con rabia, con exigencia de cambio. Rusia no busca guerra nuclear, eso sería suicidio mutuo asegurado. Busca respeto, paridad, reconocimiento de que es una gran potencia con intereses legítimos. Quiere que Estados Unidos quite presión en Ucrania, que pare la expansión de la OTAN, que negocie en serio sobre seguridad europea, a cambio de no escalar en el Caribe, en América Latina, en África. Es ajedrez de alto nivel, no boxeo de barrio. En ajedrez, el que ataca todos los frentes al mismo tiempo pierde piezas valiosas, se expone,
colapsa. Y Rusia juega paciente, como siempre. México lo entiende mejor que nadie. Estamos en el medio geográfico, pero no nos arrodillamos a nadie. Fortalecemos lazos con todos. Con Estados Unidos como socio comercial número 1, con China como inversionista en litio y autos eléctricos, con Rusia en energía si hace falta, con Europa en tecnología. El nearshoring trae fábricas de todos lados, Intel, Tesla, BMW, Volkswagen, todos quieren estar aquí porque estamos cerca, estables, soberanos. El peso fuerte no es casualidad, es política energética independiente, es reservas sólidas, es diversificación. No elegimos bando en la nueva Guerra Fría, elegimos futuro, elegimos multipolaridad, elegimos dignidad. Estos barcos rusos son un wake-up call ensordecedor. No para asustar a las familias americanas, sino para despertar a los líderes en Washington. El mundo cambió mientras dormían en los laureles del 91. Estados Unidos debe adaptarse, debe negociar, debe ceder en algo para ganar en todo. El excepcionalismo ya no basta, la fuerza bruta ya no gana partidos. La historia da vueltas en círculos perfectos, y 1962 vuelve a sonar, pero esta vez con una lección cristalina: dialogar evita el desastre, escalar lleva al abismo. Si esto te abre los ojos, compártelo como si fuera un cohete despegando. Que el mundo vea que el Caribe no es patio trasero de nadie, es un mar compartido, un espacio de todos. Que el poder no es eterno, se negocia, se equilibra, se respeta. Like, comenta, suscríbete, porque la paz no se impone con fragatas ni submarinos, se construye con visión, con inteligencia, con la certeza de que el futuro no pertenece a quien tiene más barcos, sino a quien entiende que el mar es de todos. Y México, desde el centro del tablero, está listo para liderar en ese mundo multipolar, soberano, fuerte, en paz.